se caía a pedazos y siempre estuviste tú tan cerca. Y fue así, tus ojos me miraban con cautela, surgiste del amor donde jamás me lo podría imaginar, Julieta. Pero ellos me dicen que pronto te vas a ir, que a la vida no se le puede engañar, que yo soy culpable por poner la vista en ti. Ok. Tu mala mujer por dejarme pasar, Julieta. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Cada fenómeno cuántico es una posibilidad en tu proyecto de vida. Horizonte es el puente que te permitirá llegar a donde quieres llegar y donde puedes ser lo que quieres ser. Comenzamos. Hola, mi Gaby. Hola, ¿Cómo están? Vas. Voy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Horizonte, un universo de posibilidades, transmitiendo desde nuestra casa Proyecto Radio MX, una estación con sentido y orientación social. Ya le agregué. Exacto. ¿No? Este primer martes del mes de marzo. Sí, ya estamos en marzo. Ya empiezan los calores. 2 de marzo del 2021. Ya casi nuestro aniversario de nuestros cambios de escenarios y de contexto. De ¿no? una ¿Ya? realidad diferente, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Ya Pero que- ya empieza el calor, tú con los fríos la semana antepasada y ahora ya empiezan los calores. Sí, y ayer había un aire de estos que parece que traen la lluvia, y sé que en Ujú. muchos estados llovió bastante fuerte, y seguramente en alguna parte de esta gran metrópoli alguien también tuvo fuertes lluvias. Sí, pues se pronosticaba que iba a haber lluvias, yo también me la esperé, hasta me apuré a hacer unas cosas, ¿y cuál? No, me dejaron vestida y alborotada con la lluvia, Sí. ¿no? Porque sí se sentía, luego se siente el calor, ¿no? Así como dice, este calor es como para que llueva. Y era hasta como bochornoso, se sentía en la tarde-noche, se sentía así como un vaporcito que iba saliendo, como si hubiera habido mucha agua en el asfalto y se estaba evaporando, digamos, Exacto. ¿no? Sí, Y es- totalmente, ¿no? Pues ya Pero estamos estamos. aquí con un tema que nos nació y aparte yo creo que se nos puso sobre la mesa. Así es. Le estamos contando el chisme de que este programa nació al calor de unos cafecitos. Mucho café. Mucho café. Podemos decir que Después yo decía, ¿por qué no puedo dormir? sí. Porque, bueno, con la debida precaución, Ah, tuvimos la sí. oportunidad de juntarnos y pasar un muy buen rato juntas y platicar y ponernos al corriente y sobre todo vernos, que es lo que más extrañamos, vernos persona a persona. Y bueno, había mucho que compartir, que no es lo mismo Claro. estar así hablando por teléfono, etcétera. Pero estuvo padre, ¿no, Judy? Porque entramos como en esta Ujú. conciencia
nos dimos cuenta que mucha gente que conocemos y seguramente mucha gente que no conocemos, no traen la conciencia que lo único seguro de esta vida pues, es que nos vamos a morir, ¿no? Que todo Así. inicio tiene un final y el inicio de la vida tiene como finalidad, como final, pues, la Ujú. muerte, ¿no? Sí, 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 totalmente en esto de que es decir, a la hora que aceptamos la muerte, también generamos esta conciencia de estoy vivo, Ujú. ¿no? Y para, y para eso, y no, empezamos a platicar muchas anécdotas, este es desde el punto de vista de un hecho. La realidad es que te vas, nos vamos a morir. O sea, ¿no? Y sabes, es muy importante eso que hablamos, que no depende de tu género, de tu condición, del cuerpo que habitas, del país, de lo que comes. No, no, no. O sea, todos, animales, plantas y personas, todos nos vamos a morir. ¿Sí? Sí, y fíjate, Gaby, relacionado con eso encontré una cita del doctor Alfonso Ruiz Soto, que es uno de mis De gurús y los de los que grandes yo gurús. sigo Sí, bastante, dice, nada tan poderoso como la conciencia de la muerte para cobrar una genuina conciencia de la vida, exacto. ¿no? Exacto. Y eso está padrísimo, ¿no? Porque viene de esta frase de cuando estás en una situación de miedo profundo, de miedo intenso, que es como que crees que vas a perder la vida en ese momento y que mucha gente dice, es que vi pasar la vida por delante, ¿no? Y es que el otro día que pensé que me iba a morir, entonces, no, bueno, cambió mi vida. Y es que, no, fíjate que fulanito perdió a no sé quién y entonces yo decidí en ese momento cambiar mi vida. Es que, a ver, todos hagamos conciencia que la vida hay Ujú, que vivirla plenamente, en el presente, en el hoy, en el ahora, ¿no? Eso sí, es un hecho. No le claro, deseamos a nadie ni más ni menos vida, solo sí, que sabemos que así es. y exactamente a través de eso es para entenderla. Fíjate que encontré entre mis apuntes y leyendo sobre el tema, porque realmente la plática fluyó en esta parte de tomar la realidad, ¿no? O sea, de aceptar la realidad para poder actuar en consecuencia. Y me encontré una cosa que es una cita o unos apuntes sobre la naturaleza de la muerte, Gaby. A ¿Tú ver, sabías las características que tiene la muerte? dale. Cuando las aceptas es, uno, es que es cierta, o sea, va a pasar. Ujú. Al aceptar esta naturaleza como que toman más conciencia, a mí me encantaron, porque Ajá. otra es indeterminable, no sabes cuándo, no sabes cómo, no sabes dónde, pero de que pasa, pasa, ¿no? Sí. La tercera es definitiva, o sea, no hay negociación, hasta aquí y hasta aquí. Otro que es natural, todo ser vivo nace y se muere, se va a morir. Es algo, es un proceso natural, Así es. es personalísima. O sea, Así es. solo la persona que está viviendo el hecho es la única que lo está Que lo viviendo, vive y lo que lo trasciende. vive, lo Ajá. siente, lo experimenta. Es radical, tan, tan, ¿no? Sí, O sea, cotidiana, pasa a cada momento, todos los días. O sea, es exacto. algo normal, o sea, pasa constantemente. Es única porque nada más te puedes morir una vez. No hay dos veces, no hay tres veces. O sea, es Ni, íntima. ni te medio mueres, ¿no? No, no te mueres. Puedes experimentar un proceso, pero estás o vivo o muerto. O No muerto. hay, sí, No hay medias ¿no? tintas. Porque solo hay una. O sea, te mueres, ya te moriste. No hay de, bueno, me regreso. Sí, Es íntima, o sea, es con tu yo interno. O sea, ujú, solo tú y tu yo interno. Es consustancial, ¿no? O sea, está.
y es ignota, nadie sabe, porque nadie ha regresado de ella, Exacto. ¿Sí? ¿no? Entonces, cuando aceptas esta naturaleza, Gaby, y lo ves así, pues ya dices, bueno, pues así es, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O Entonces, sea, no hay de otra, ¿no? Y ese es el primer punto que estábamos hablando, es que todo ser vivo nos vamos a morir. Es algo natural y no hay que tener miedo, ¿no? Estar exacto, consciente. simplemente es porque estás, Exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? ¿y sabes qué? Que todo eso que mencionas, que es súper importante para volvernos conscientes de este siguiente paso a la vida, ¿sí? Uh-huh. Y ahora, podríamos decir, bueno, ¿y qué es lo importante de esto? Lo importante de hacerte consciente es lo que puedes lograr y los preparativos que puedes tener. Yo no quiero decir, o no queremos decir que no fue esa nuestra charla, decir, no, es que te vas a morir, entonces perdona y sé perdonado. O sea, sí está toda esta parte Uh-huh. emocional, espiritual y real Uh-huh. que existe, pero hay una parte que es, que es muy importante porque estás vivo y porque la Claro, gente que te rodea, que te ama, que te quiere, que te procura, no debe tener, además de ese sentimiento de pérdida o sensación de pérdida porque se fue la persona amada, pues no dejarla con problemas, ¿no? así es, porque al final es, y esto viene a esta parte de, hasta que se acepta la realidad, puedes tú actuar en consecuencia, ¿no? Ujú. Entonces, a ese es el tema, ¿no? No estamos tratando ni de la compasión, ni de la parte espiritual, esto es lo que es. La Sí, muerte está en nuestras vidas y cuando uno acepta una realidad, ¿no? Entonces, en ese momento, pues puedes actuar en consecuencia, que era todo el entorno que empezábamos a tratar de todos estos casos y cosas que nos hemos enterado que en su momento nos ha tocado vivir, ¿no? Que te dicen exacto. que, ¿no? Que fue una frase que ahí publiqué que decía que al cónyuge lo conoces cuando te divorcias, a los hermanos cuando heredas y a los que eran Amigos, a los amigos en los problemas, ¿no? en los problemas, sí. Y fíjense, gracias que nos están escuchando desde Querétaro y Chihuahua también. Y Eso. y Molly desde lo Maryland. saluda. El gato se hizo presente. Y sí, es importante esto porque precisamente en esta charla que teníamos de hace mucho tiempo de no vernos persona a persona, Judith y yo, y hablábamos de esta gente que hemos tenido cerca y que está pasando por procesos de haber perdido a un ser querido y que aparte del duelo en el que se encuentran y de sobreponerse a esa situación, se encuentran con una serie de situaciones legales, por ejemplo, bien Ujú. complicadas. Y dentro de este grupo de amigos que tenemos, hay un amigo, bueno, hay muchos amigos abogados, pero hay uno de ellos con el que se ha conversado y que nos hizo favor de publicar un texto muy importante sobre las sucesiones testamentarias, Ujú. eh, que la verdad nos dejó así como pensando en esa situación, además de que tenemos otra gran amiga en el grupo bueno, esta persona es Germán Tavera, que nos hizo favor de compartir esta información, y Y otra que persona esperamos pronto tenerlo por aquí, para que nos platique, porque la verdad es es un un tema tema. esto, y Y que otra hoy se está persona, haciendo muy sí, presente, ¿no? y otra Y persona también que forma parte del grupo y que también es muy querida, que es Lupita Ayala, y con quien hemos tenido la oportunidad de platicar estos temas sobre la prevención y la planeación financiera y la planeación de tu seguridad, pues fue que llegamos a esto, ¿no? A decir, tanta gente que no sabe que al morir y que tú quieres ayudar a tu familia, porque además trabajaste toda tu vida, trabajaste, o no lo sé, pero te hiciste de bienes, te hiciste de un negocio, te hiciste ay, de perdón. salud,
de Gracias, dinero, gracias. etcétera, y tú dices, es que esto es para mis hijos, para mis nietos. ¿Sabías que si no lo tienes bien organizado, lejos de dejar algo bueno, dejas un problema? Ay, Salud, perdón a ya, todos, perdón. amiga, háblale, Perdón. háblale, dile que estás en el Aquí. radio, No, no, estoy en el ¿no? programa, ya, perdón. Sí, entonces, sí, Y efectivamente, esos temas son los que nos trajeron a esto y quiero empezar por algo que a lo mejor muchos que trabajen pueden tener esta idea de, yo tengo, por ejemplo, un seguro de defunción, ¿no? Es decir, cuando yo me muero, tú le hablas y ellos pagan todo, sí, nuestro famosísimo paquete mu, para que te, ¿no? O es el sea, paquete mueras, para ¿no? que te O mueras. sea, que es la previsión que ahorita dices, bueno, ya tengo en dónde me van a velar y todo, que es una parte bien importante de la previsión. Pero un pasito nada más para ver con lo que decíamos de nuestra amiga Lupita o Guadalupe Ayala, porque es toda una Sí, experta en la parte sí, de los pero su seguros. nombre artístico es Lupita Ayala. Ok. Es te hace una conciencia sobre todo esta realidad. Te vas a morir y qué has hecho para apropiarte y responsabilizarte de la muerte, porque ya vimos que la naturaleza pues es indeterminada, es definitiva, o sea, ignota, no sabes cuándo. Es qué haces ahorita que estás vivo para apropiarte de tu muerte, o sea, dejarla lo más controlada o con los puntos más álgidos que puedas determinar para proteger a los que más quieres y sobre todo protegerte tú, porque una vez también es el paso antes de tu muerte, ¿no? Que es cuando puedes quedar sin voz ni voto y que ¿Sí? otros estén Tomando decidiendo por ti, decisiones, ¿no? ¿no? Entonces nos fue llevando a esta parte de oye, ¿cómo estamos con lo de la sucesión, lo de los testamentos, la previsión? Lo que tú decías, ¿no? Que esta Lupita te comentó del seguro de previsión, de sucesión. Sí, porque, y esto es algo bien Ujú. importante que yo he querido compartir con cuanta persona me lo permite, y este foro, bueno, increíble, es, tú tienes todo planeado y haces un testamento, fuiste responsable y dejaste todas tus cosas en orden y pensaste lo mejor posible, a quién y cómo ibas a dejar el fruto de tu vida, ¿sí? Pero Ujú. resulta, y voy a poner un ejemplo, que es que tú tenías una casa y tenías un negocio, ¿no? Y Ujú. resulta que tienes 3 hijos y los hijos se llevan de maravilla, no hay ningún problema, y pum, te mueres y se lee el testamento y pues ahí está, ¿no? La casa, el negocio va por los tres en partes iguales. Hacer el cambio de que la casa era del difunto a los vivos cuesta un dineral. La Sí, sucesión testamentaria cuesta un dineral. O sea, y me refiero a cuesta un dineral pues porque a lo mejor los herederos incluso no tienen esa posibilidad económica. sí, Y o por no lo ejemplo, tienes ni contemplado, exacto. Entonces, ¿no? y no voy a entrar al tema de si se pelean o no por la herencia, eso es otro tema, ¿No? ¿no? Pero vamos, ellos quieren hacerlo, quieren dividirse los Ujú. bienes, quieren vender el bien inmueble para, no sé, hacer otras cosas, darle un giro, Ujú. qué sé yo, y no pueden porque no tienen el dinero para la sucesión testamentaria. Entonces, la primera recomendación que hace a Lupita es, ¿cuál es tu plan? O sea, aparte de tu testamento, muy bien y muy claro que, ojo, es súper importante y no es tan fácil. eh, ¿Cómo vas a hacer que tus herederos puedan llevar a cabo lo que tú dejaste escrito en el testamento? ¿No? En palabras terrestres, o claro, a lo mejor algún Sí, claro. abogado ahí de sucesiones me estaría matando, este, No, no, pero no, pues, pero ¿no? estamos hablando de la parte, si quieres, simple Uh-huh. de todas las situaciones. O sea, ya se murió, está el testamento, con eso ya los protegió de no pagar tantos impuestos y todo, pero hay la parte legal, o sea, que a mí me sorprendió porque ni siquiera sabía que existía ese seguro, ni siquiera está en mi mapa. O sea, lo que nosotros queremos es poner en este horizonte de posibilidades que tratamos en el programa, es poner
pasos o cosas que hay en el horizonte y que pueden hacer que puedas vivir mejor la vida. O sea, el tema es esto, que cuando tú haces y atiendes todos estos puntos de un seguro de sucesión, bueno, pues ya sabes que van a estar acompañados tus seres queridos, ¿no? El testamento, pues ya, cómo se van a dividir las cosas, cómo van a estar la deuda o no, o los bienes. Oye, pero y lo que Entonces, hablábamos, Judith, ¿cuánta gente no te ha dicho y me ha dicho a mí, uh-huh, de, ay, pero no tengo nada que heredar, ¿no? O sea, pero tú no uh-huh, sabes en el momento que te mueras si vas a tener algo que heredar. Si sí, son 3 pesos en el banco o 30 millones, o si es una casa, o si es un local, o si es un coche, o si es sí, una totalmente de colección. acuerdo, pero ¿sabes qué es lo más preocupante, Gaby? Que si de por sí es un tema, nos dice alguien en los comentarios que se dedica a este acompañamiento en el proceso de separación o de muerte, que es una tanatóloga, que por ella dedicarse a este acompañamiento, porque no es que los mates, los acompañas Ujú. a comprender el proceso que están viviendo y que es natural, ¿no? Porque puede ser monitoreado o no monitoreado, puede ser por accidente o puede ser por enfermedad. Pues te critican porque es que negocias con la muerte, ¿no? O con los sentimientos, y no es por ahí, ¿no? No, Ujú. no es en eso, sino simplemente es hacerte responsable Ujú. de todos los hechos y dejarlo más protegido, lo más arreglado que puedas. Fíjate que estaba leyendo unas cifras, Gaby, que me fui para atrás. A ver. Tú sabes que solo aquí nada más hablamos de la Ciudad de México, que es una de las más pobladas, que es una persona por cada 20 tiene testamento. Una de cada 20. O sea, si nos vamos que tenemos 20 millones, solo 1 millón de personas tiene testamento. ¿Sabes lo que esto está ocasionando? El caos por la falta de testamentos en esta situación que estamos viviendo. Déjalo seguros, aparte sin testamento. Sí, sí, y miren, piensen en esto porque también es, ¿qué va a suceder con tus hijos si tus hijos son menores de edad? ¿No? ¿Qué va a Uh-huh. suceder con tus bienes? ¿Qué va a suceder con tu dinero? ¿Qué va a suceder con tus cosas? O sea, hacer un testamento, mucha gente o varias personas me comentaron, es que me da terror. No, que te dé terror dejar un problema a tus seres queridos, porque ese es el principal problema. Al morir Uh-huh. intestado, lo que dejas es a tu familia descubierta y el fruto de tu vida o lo que tú hayas planeado queda en el limbo, Sí, y ¿no? se lo va a llevar el gobierno y los abogados. O alguien muy hábil, Sí, no, ¿no? pero principalmente dicen, no, 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 no lo vas a dejar en las personas que te quieren, o sea, o que Exacto, tú quieres, ¿no? Porque sí, fíjate, también creemos que, uno, que llamamos a la muerte, cuando pues, sí, la muerte está sí, al así lado, nos dijeron, ¿no? sí, ajá, La otra es que es muy caro, o sea, que un testamento es muy caro y que es complejo hacerlo, cuando la realidad es que no, no es así. nos decía, ¿no? Un abogado comentaba que, por ejemplo, la frase principal en la que puedes pensar para hacer el testamento es todo lo que tengo y tendré o todo lo que tenga al momento de mi muerte, ¿no? Y con eso cubres todo. O sea, tampoco es que te Sí, pongas a pensar, ay, en 10 años voy a tener, pero ¿y si me muero antes? No, 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 o ujú, sea, y al mismo tiempo también porque es importante que hagas un testamento y porque es muy importante que lo ligues a la realidad, o sea, porque el testamento es lo que tú quisieras. Y volvemos entonces al otro punto. Para ligarlo a la realidad y que eso suceda, necesita haber, y aunque no nos guste, una parte económica que ayude a que se haga ese cambio de lo que tú dejaste escrito a que suceda, a una acción. Entonces, por claro. eso hablamos, primero, como decimos, ¿no? Prepárate para tu muerte. O sea, por ejemplo, ¿estás preparado para que dónde te van a velar?
tú pagues un plan, etcétera, ¿no? Ya, y además, oye, pero se nos olvidó, otra cosa que dijimos que era súper importante, ¿no? ¿Quién está enterado y que te sobreviva de que tienes un testamento? ¿No? Claro. Y que hablábamos de esta, que yo te decía, ¿no? Que en los cursos que he tomado estaba esta carpeta de cierre de ciclos. Ándale. Sí. Que era lo que llamábamos, y que si quieres al rato le decimos el índice para que más o menos vean a qué se refiere. Pero es todo un tema, amigos, o sea, realmente esta parte de hacerlo, el testamento lo pueden hacer desde los 16 años, Gaby. Ah, mira, eso era lo que no recordábamos. A partir de los 16 años, que ya puedas tener el testamento, y no necesariamente tienes que tener bienes ahorita. Uh-huh. ¿No? Tú y yo que hemos hecho varios de desarrollo y de crecimiento, los cursos y demás, que te dicen, pues, ¿cómo te visualizas en 10 años, en 5 años? Bueno, si no te visualizas, lo único que sí puedes visualizar es que en algún momento te vas a morir. Exacto. Haz tu testamento y di esta frase, ¿no? Todos los bienes que tenga al momento de mi muerte. Entonces, pues si son casas, edificios, chequeras o todo, pues entre tus herederos. Uh-huh. ¿No? Y además, di a mis herederos estos, o sea, acótalos, a mis hijos de sangre o a mis, por feo que suene, a mis hijos reconocidos. Sí, ¿no? Pues que cosas así, ¿no? Legítimos se llama. Exacto, legítimos. O hijos naturales, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Sí. Porque si está mal escrito el nombre, ya se vuelve un tema, uh-huh, ¿no? O que tú vivas y tus hijos no te sobrevivan, ¿no? Entonces tienes que estar pensando a la B y el escenario C. Sí. Y pues con este pensamiento los dejamos un momentito, que nos vamos a un corte y regresamos con ustedes. No nos abandonen, volvemos. Adelante, Lupita, saludos. Vámonos, cabina. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Sabes lo que nos pasa cuando discutes y te enfadas? No quieres abrir los ojos, pero se acaba nuestro amor.
no aguanto más amor. Muchas gracias, estamos de vuelta. Y eso que escucharon se llama Son de Calavera. No sabes lo que nos pasa. Exacto, ¿Eh? así es. Y sí, tenemos algunos comentarios que de hecho íbamos a decir que si el testamento es caro, bueno, sí, pero está el colegio de notarios que se ponen en distintos lugares. En septiembre es el mes del testamento en México, así es que tienes varios descuentos para hacerlo. Y eso nos lo comenta también Anita. Y Laura nos dice que cuando hizo su testamento le pidieron 3 opciones. Sí, efectivamente, cuando haces tu testamento te van guiando y te van diciendo cosas que a veces algunos nos han hecho sentir así medio raro, porque dices, ¿cómo voy a pensar ahorita que se va a morir fulano o que sutano no va a estar? Pero es la verdad. Entonces, lo que queremos decir con esto es, puede resultar caro, pero créeme que es más caro el problema que dejas. Y segundo, es algo real, algo que existe, la gente te acompaña a elaborarlo, y gente que es objetiva, porque sí, al hacer un testamento te invade la emoción, te invade el sentimiento, no, eso es verdad, eso no lo dejas de lado porque eres humano, pero para eso están abogados, notarios, asesores financieros y demás. Y les digo, en nuestro grupo de amigos que compartimos Judith y yo, hay mucha gente que nos ha ayudado a entender esto, porque nosotras también hemos vivido algunas cosas en carne propia, pero otras pues ha sido de platicar con esta gente, ¿no? Tan leída e instruida en el tema. Sí, y sobre todo es que lo peor que te puede pasar es no hacerlo o no preguntar, porque al final el tenerlo, porque lo puedes dejar en la notaría, no necesariamente tiene que estar o para que sepas que muchas veces son los temores, ¿no? Es que pues ya se van a ver que cómo es la repartición y entonces pues no. Y fíjate que ahorita en lo del el testamento público abierto, que es el más general, ¿no? En la Ciudad de México, a partir de los 16 años, con capacidad para otorgarlo, como te decía, ¿no? Está contemplado en el... Y define que es un acto personal, ¿no? O sea, no puedes ir acompañado de otras personas, o sea, vas a entrar tú y el notario, ¿no? Es revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y declara o consta sus obligaciones para después de la muerte, ¿no? Sí. Y los beneficios que nos brinda, perdón Gaby, en esto del testamento, que lo venías tú diciendo, es la de brinda seguridad al patrimonio de tu familia. Ofrece la opción de heredar a quien tú elijas. Evita provocar situaciones incómodas a tus familiares. Permite establecer derechos y obligaciones a los herederos y tiene la opción de modificar y añadir cualquier cláusula. O sea, tampoco es que ya lo hice y ya te amolaste, no. No, el testamento lo puedes cambiar tan seguido como tú quieras. Y quiero resaltar algo de esto que intentamos transmitir en este programa, es que el aporte más importante es que alguien sepa que hay un testamento, ¿sí? O sea, lo sabe el notario, lo sabe el abogado que te ayudó, y la recomendación era, Judith, 2 o 3 personas, ¿no? Así es, de tu confianza. De tu confianza, pero además cercanas a tu familia, ¿no? Porque hablábamos de este tío, ¿no? Que resulta que era amigo del papá
pero en realidad no lo dejamos de ver, pasaron 20 años, él ni siquiera se enteró que se murió. Entonces, Sí, mucho menos te podía avisar que había un testamento, ¿no? o dejas que es de la familia. En el caso es que fuera un amigo que no era muy cercano. En ese momento que lo hicieron era muy cercano, Exacto. pero después desaparece, Sí, ¿no? sí. Y sí, efectivamente, ¿no? Y hay varios temas porque, y bueno, estamos hablando mucho del testamento, que no era la idea, pero sí hay mucho alrededor del testamento que hay que entender y a lo mejor cuando traigamos a Germán que va a hablar de sucesiones testamentarias, nos puede platicar un poquito más a detalle y con más conocimiento y Claro, experiencia sobre este tema, ¿no? sí, Este, sí. Y se vuelve lo que decíamos la carpeta de cierre de ciclos, que era lo que te comentaba, ¿no? Que nos la enseñaron a hacer en este curso que tomé de semiología de la muerte. ajá. Y te dicen que prepares de 1 a 3 ejemplares de tu carpeta de cierre de ciclos, ¿no? Ajá. Y que lo tengas para que estas personas sepan cuál es tu voluntad. ¿Por qué dicen que 3? Pues para que no, no se pongan de acuerdo Alguna o que, cepa. que, que, pues se trate de que atiendan o que cumplan con tu voluntad. Y Oye, lo que nos dice, mande, perdón, no pero, dime. y ahorita estamos hablando del testamento, pero ojo, lo que Judith y yo queremos transmitir es que si tienes seguros, si Ujú, tienes fianzas, si ujú, tienes que un amigo muy querido tuyo te prestó de buena fe X cantidad de dinero, que el carro que tú tienes es de la tía Conchita, que la casa en la que vives, aunque esté a tu así es. nombre, en realidad le pertenece a otra persona, esos son acuerdos que hiciste en vida y que Ujú, no necesariamente pones en el testamento, pero alguien tiene que estar enterado de eso, ¿no? ujú, Porque, así es. y perdón, sigo con el ejemplo, pero la tía Conchita te dijo que la pongo a tu nombre por la razón que sea, pero la casa es mía, ¿no? A lo mejor. Ujú, Entonces, tú tienes esta como obligación moral de regresarle el bien a la tía Conchita, ¿no? Y no que luego tus herederos se peleen, porque además no estaba en el testamento. Entonces, son varias cosas, pero el principal punto es esta organización que tienes que tener, por eso tan importante la carpeta que ahorita Judith, nos vamos a leer el índice, ujú. y, y que alguien sepa, que alguienes, O muchos, alguien es. alguienes sepan, 3 personas, tres es la recomendación, ¿no? Sí, para que haya el el que no se pongan de acuerdo dos, ¿no? Uh-huh, O una se haga la loca, ¿no? uh-huh. Sino ya hay 3, ¿no? Y fíjate, esta carpeta de cierre de ciclos, tú la puedes ir haciendo, ir formando, porque volvemos, nunca sabes, o sea, nunca sabes dónde y cuándo, ni cómo. Y entonces está conformada, uno, por la identificación oficial, una, cuando menos una copia, A ver, ¿por ¿no? qué? Pues porque en todos lados les van a pedir a los vivos que tengan una identificación tuya. Sí, ¿Ok? ¿no? Es póliza de seguro médico de vida con nombre de beneficiarios. Que es, Digo, que, son estos como que las sugerencias, ¿no? claro, pero además eso, ojo, cuando tú firmas un seguro, te dan algo que es una carátula. Esa. Y si quieres, sácale copias, ¿no? Sí, o sea, y que al final en los originales están en tu casa o en tu poder o de la persona que más confíes, pero los otros tienen copia, porque muchas veces, pues bueno, con esa copia puedes ir a las empresas y decir, pues no encontramos el original, pero aquí existe esto, ¿no? Que lo verifiquen. Sí. ¿No? Estados de cuentas bancarias, cheques, inversiones, etcétera. ¿No? Que luego dices, sí, pues, ¿cuál era la chequera? ¿Cuál es la...? Que hay ahí recursos.
beneficiarios de las cuentas, Ujú. estados de tarjetas de crédito, investigar el contrato bancario con respecto a la extinción de la deuda en caso de muerte. Digo, para que no se los anden chamaqueando también. Sí, que sea verdad, que sepan, que conozcan la verdad, ¿no? ¿Sí? Testamento ante notario, ¿no? Y pone una nota que septiembre es el mes del testamento. Hablan de una carta de voluntad anticipada, que esta carta es en el caso de que, nada más voy a leer la parte de inicio, es un ejemplo, si me encuentro en una condición terminal y o en un estado permanente de inconsciencia y o estado vegetativo persistente e incapaz de tomar mis propias decisiones en materia del cuidado de mi salud, imparto las siguientes instrucciones para que mi médico o médicos que me asistan las cumplan. Y te pone una serie de puntos, ¿no? Ujú. O sea, ahí te haces responsable en un momento dado que no tengas conciencia o no puedan entender tu voluntad. Y ahí tú dices, sí quiero que me intervengan, no quiero que me intervengan, quiero puro tratamiento paliativo o qué. Ajá. Luego está la carta de donación de órganos. Sí, no, porque en ese momento tú ya te moriste, pero tus familiares les toca hacer la responsabilidad de decidir si donan o no donan tus órganos, si te desconectan o no te desconectan. Entonces, pues al menos, pues que un papelito diga, bueno, pues él quería esto, ya, a Sí, la que le toque decidir. y fíjese, ahí quiero hacer una pausa, Juy, porque te acuerdas que estuvimos platicando que a mí me tocó hacer en algún momento unas cartas notariadas, porque así lo pedía el Ujú. gobierno, de cuando quería ser donadora de órganos y cuando algún menor de edad bajo tu responsabilidad, bajo tu tutela y custodia, aplicaba igual. Obviamente nosotros, mi hija y yo, somos donadoras de órganos y en esta carta el notario, la recomendación que dio fue que incluso pusieran que a pesar de que yo expresara un deseo Ujú. diferente al momento de esta situación. Y comentamos eso, pues claro, porque en este momento como medio frío, ¿no? Que está uno escribiendo las cosas, piensas algo, pero a la hora que suceden, pues obviamente te gana la emoción. O estás Claro. pensando en otra cosa, estás perdido. Entonces, lo importante, esa nota para mí resultó además ilustrativa y de aprendizaje, porque es cierto, si estás planeando algo, lo estás planeando con una emoción diferente, presente, Ujú. a la que vas a tener en el momento de la situación. Así tus seres Ujú. queridos van a decir, bueno, pero aunque mi mamá quería que la cremáramos, yo no quiero cremarla, ¿no? O yo no Claro. quiero donar sus órganos. Entonces hay que ser bien claros, ¿no? Claro, y obviamente esto es tu responsabilidad, son tus decisiones, es tu palabra cuando ya no estás. Ya Ajá. lo que pase cuando tú no estás, bueno, Sí. pero que lo dijiste en blanco y negro, ahí está, Ajá. ¿no? Sí. O sea, de que se dijo, no es de, oye, ¿y tú sabes? Porque son temas que muchas veces no se hablan. Uh-huh. Entonces, para eso es esta carpeta. Luego sigue carta de destino de artículos personales, fíjate, Gaby, carta Sí. de destino de artículos personales legados, por ejemplo, ropa, relojes, objetos específicos. ¿Por qué? Pues porque hay algunas cosas que tú sí quieres que alguien las tenga, Uh-huh. ¿no? Y que no necesariamente lo vas a enumerar en el testamento, porque pues, Exacto. a lo mejor es el libro que siempre nos gustó y con lo que nos divertimos mucho y pasamos las mejores vacaciones y este quiero que lo tenga Gaby, ¿no? Sí. O toda mi biblioteca. Y Sí. para mis hijos o mis nietos o los que vayan a hacer, pues es basura, ¿no? Son libros viejos y tú dices, ya igual, Sí. lo que hagas con mi biblioteca, Gaby, será tu rollo. Seguramente.
¿no? Dice, ya sea para bien o para mal, déjensela a ella para que se ataque por el desorden, ¿no? Sí. Y por último son las cartas a las personas más significativas. Y esto lo vas haciendo, o sea, tampoco, o sea, hay unas cosas que las puedes hacer y lo vas metiendo en tu carpeta, ¿no? Ujú. La vas haciendo, pues, en la medida que te vaya dando, si es importante, y la vas alimentando. Pero sobre todo estas cartas de destino y estas cartas a las personas más significativas, las escribes y las dejas ahí en la carpeta para que cuando tú no estés, pues se la entreguen Ujú. para eso, porque hay veces que ese proceso va a ayudar a las personas a que el duelo sea más corto, A porque al cerrar menos, el ciclo, ¿no? porque tú ya te fuiste, Ujú. pero no te vayas sin decir el te amo, lo siento, algo que quieres que esas personas que son significativas para ti sepan, ¿no? Ujú. Y las vas ahí, lo vas actualizando, las puedes romper, igual una persona ya no es significativa, pues la rompes y ya, cierra ciclos, ¿no? Exacto. Sí, y esta carpeta, además, digo, es la carpeta como para el día que tú te vayas, ¿no? El día que uno se Ujú, va. Pero si te fijas, cuando tú lees estos como protocolos que se han establecido para el caso de temblores y terremotos, ¿no? O para ujú, el caso de incendios y eso, que mucha gente al momento que ocurrió el terremoto, después la tenía, después muchos la usaron, hoy quién sabe cuántos la tengan, pero ves que te dicen que tengas tu mochila con ciertos ujú. documentos, con ciertas cosas, ¿no? O sea, finalmente es lo mismo, porque también tengo la oportunidad de conocer a algunas personas que en el último terremoto de México perdieron su departamento, ¿no? El edificio colapsa, etcétera. Ellos afortunadamente en salud están bien. Hacer válidas los seguros, reconocer la propiedad, etcétera, fue todo un problema porque no tenían estos documentos, ¿no? Porque tenían el original en el departamento que se cayó, porque el que tenía todo eso no sobrevivió, porque lo que sea. Entonces necesitamos tener esa especie de orden o de organización para beneficio propio y para beneficio de nuestros seres queridos, ¿no? O sea, Así es. es más o menos lo mismo de decir, lo que quiero que se haga es esto, y hasta ahí acabó, ¿eh? Hasta ahí acabó porque uno ya no va a estar y uno espera pues que Ujú, cumplan tu voluntad lo más cercano posible. Y quiero regresar un poquito al tema del testamento, güey, porque Leti Rosas de Querétaro nos dice ujú. que qué problema hay cuando te dejan como albacea. Y pues sí, sí hemos sabido de casos, ¿verdad? En donde el pobre Ujú. albacea casi lo crucifican, pero creemos que fue lo que platicamos Judith y yo, que tiene que ver con esto de no dejar muy claro qué es lo que quieres, porque el albacea finalmente es como el responsable que va a garantizar que lo que tú estás decidiendo que se haga suceda, ¿no? Sí, él creo que es el que se queda como el que administra hasta que se hace la distribución, Exacto. Pero si tú ¿no? lo Pero dejas no es el claro, ¿no? administrador único, no es Exacto, no, no. No es el que el se lo va a todoterreno, no. robar, nada. Y en lugar, y no pensar que te dejen como lo haces un problema, pues puede ser que sí, pero piensa lo que también es como Un que están reconocimiento. pensando que es un reconocimiento a que tú vas a cumplir esa voluntad. Ujú. Claro que está muy difícil cumplir esa voluntad cuando no hay claridad, cuando no hay el apoyo económico, cuando la situación emocional está muy fuerte, ¿no? Es muy Ujú. complicado hacerlo, hay que reconocer esa parte, pero también para eso te puedes preparar, porque si la persona te dijo, oye, el día que yo falte, tú vas a ser el albacea, también te puedes preparar, ¿no? Porque O también puedes decir que no, ¿eh? Porque es, puedes tú aceptar o no aceptar eso. Entonces, ahí yo creo que tenemos que tener un tema de, ya sea con Germán, ¿no? O con alguien que sepa esto de las albaceas, porque luego es como los padrinos, ¿no? O sea, que sí, luego dices, sí, eres mi albacea, sí, pero no sabes lo que te estás metiendo, uh-huh, uh-huh. ¿no? Y tú dices, sí, ok, sí me reconoces, pero a ver, déjame ver de qué tamaño es. Lo mismo, la frase esta de, cuando sabes tu realidad,
pues asumes las consecuencias, ¿no? O sea, ya Sí. dices, ok, pues va. Porque también cuando tú mueres hay otra figura legal que son los famosos fideicomisos, ¿no? Ujú. Y a la hora que yo tuve que investigar qué son los fideicomisos, dije, no entiendo nada, qué terrible, ¿qué es esto? Y creo que voy a dejar a mi hija desamparada si falto antes de que Ujú. ella sea adulta independiente, ¿no? Entonces Ujú. también el tema de los fideicomisos es un tema importante y es un recurso que tienes también para la administración de tus bienes y es muy interesante, no me siento capaz de explicarlo, pero también seguramente la persona que traigamos a hablar de Albacea y de podrá hablar algo de fideicomisos con muchísimo más conocimiento que yo, ¿no? Sí, Pero veremos ahí si Luis o Juan Luis, ¿no? ándale, sí, Nos, nos aumentan nuestras dudas. Pero sí. sobre todo es esta parte donde a la hora que tú te apropias te sabes que te vas a morir y te apropias y haces los movimientos necesarios o hasta Uh-huh. donde tu conocimiento te dé para proteger a los que es, son tus seres queridos, lo que vas a lograr es que puedas gozar más la vida, Uh-huh. y entonces ya la vas a poder vivir y planteándote que tu vida es como si estuvieras en el último tramo, ¿no? O sea, vívela ya sin preocupaciones porque yo ya dije y ya no me preocupo, no es que la llames, es ya no te ocupas de eso Sí, porque ya lo atendiste, ¿no? sí. Y no hay nada más que estar en paz y en tranquilidad con tu mente, ¿no? Porque la mente te puede volver loco, entonces insisto, no hay que heredar problemas bajo ningún concepto, ni en lo personal, ni en lo profesional, ni en lo laboral, ni en lo espiritual, no heredes problemas, ¿no? Entonces, Sí, quieres hacer un bien, va acompañado de un proceso organizado, no hay de sí, otra, y de que ¿no? hagas lo que tú tienes que hacer, son tus decisiones, es tu vida y darle sentido. Sí, Pero el negar la muerte, el negar que es algo que va a pasar, te impide verla y te impide vivir, porque siempre vas a estar así con el gusanito de que falta algo y si me muero al rato lo hago. Ya hazlo, haz lo que tengas que hacer, haz tu carpeta y ya tu paquete de MU, tu testamento, tus seguros, ahí están, los vas renovando de acuerdo a cómo vaya el contexto de tu vida, pero ya se vuelve algo que ya no te va a estar destrozando o que ni siquiera lo quieres ver cuando la verdad es que va a pasar. sí, efectivamente. Entonces, el objetivo, como les dijimos, de este programa era hacerles un brief de lo que conviene hacer antes de morir y de que la muerte es lo único real que tenemos en la vida, Así es. ¿no? Es lo Sí, sí, único que sí, va a suceder. y que acepta el hecho y entonces, pues, vive la vida, ¿no? A vivirla plenamente y divertidos en la seguridad, en la paz, en la armonía. Se nos acabó el tiempo, querida Sí, amiga, como siempre un sí. gustazo. Ahora sí que vamos a vivir el encuentro y el desencuentro constante, ¿no? Así es. Pues abrazo este encuentro contigo, te despido con todo mi amor a todos nuestros amigos. Gracias Querétaro, gracias Maryland, gracias Chihuahua, gracias Ciudad de México y a todos los que nos escuchan y simplemente fue compartir Una un charla con tema, café. una charla con café y meterlos al contexto en el que nos metemos Gaby y yo luego en nuestras charlas. ¿Mm? Cabina, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Adiós, Lupita. Bye bye. Gracias. Adiós, Gaby. Gracias. Adiós, Adiós, amiga. amigos. Quédate en Gracias, casa. gracias. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Estoy segura que encontraste información valiosa para ti. Aplícala, toma acción y avanza en el proyecto de tu vida.
Síguenos en nuestras redes sociales, CIDDM, Tu Desarrollo Integral, y comparte tu experiencia. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión y sobre todo, nunca, pero nunca